están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un unboxing de 3 fragancias de la perfumería árabe que son catalogadas como femeninas. Les cuento que las encargué particularmente por sus presentaciones. La verdad, no las he visto en muchas reseñas y a mí me encanta comprar fragancias que se desconocen o que por lo menos yo no he visto mucho en los videos aquí de YouTube. Les estoy hablando de una de la casa de Afnan que se llama Souvenir Floral Bouquet. Es hermosísima. Estos perfumes los compré en multimarcas, no auspiciada, todo con mi dinero, pero siempre me preguntan dónde compro las fragancias, así que quise compartir esto con ustedes. Bueno, vamos a abrirla. Es bien bonita, como les decía, la caja, muy femenina. Y vamos a sacarle este papelito. Como les decía, las presentaciones son los que más a mí me llaman la atención. Luego de eso voy a las notas. Aquí está, la vamos a abrir. Estoy bien contenta porque a mí me encantan los perfumes unisex, pero sé que a ustedes también les gusta ver fragancias femeninas. Miren, así es por dentro. Está muy bonita. No. Y adentro viene como un tarrito. A ver. Qué bonita la presentación, miren. Por favor, disfruten esta maravilla. Es con su tapa, una base, y se llama, como les decía, Souvenir Floral Bouquet y es de la casa de Afnan. Es muy difícil de abrir. Me voy a acercar para que no se vaya a caer, no vaya a haber un accidente. Y aquí viene la maravillosa presentación. Viene así. Esto es como si fuera nacarado. Y dice ahí Afnan. Y bueno, lo que más me llamó la atención, está muy linda. Miren, acá esta fragancia tiene una cúpula y dentro de esta cúpula tenemos unas rosas en dorado con relieve que quizá no se alcanza a apreciar mucho en la cámara, pero esto tiene un relieve y me imagino que la base es la tapa. La vamos a atomizar. Ay, ¿cómo se abre esto? Claro, la base es su tapa. No es muy pesadita, es liviana. La botella es bastante pesadita y se atomiza por aquí. Esto es un floral de rosas, fresco, con alguna fruta jugosa, femenino, limpio. Aquí debe haber almizcle, se siente también un poquito verde. Miren, me recordó a una fragancia que tengo, muy famosa. Me recordó bastante a Delina. Bueno, les voy a contar más o menos cuáles son sus notas más considerables. En su salida tenemos ruibarbo y lichi y en su corazón tenemos rosa, vainilla y peonías. Almizcle en su base, ámbar, madera de cachemira y todo esto nos da un acorde de rosa, almizclado, afrutado, floral, atalcado verde, fresco, avainillado, aromático y cítrico. A ver, sí, lo primero que destaca aquí es la rosa. Lo que sentimos aquí predominantemente es una rosa acompañada de una fruta y sí puedo percibir que es como un lichi, pero un lichi con un toque verde. Podría ser la fruta no en su estado maduro, sino más bien en su estado verde. El ruibarbo le debe estar aportando este color, este acorde. Es como una rosa joven, rosada, roceada por rocío, húmeda, que tiene este acorde verde de ruibarbo que nos hace sentir como si estuviésemos sintiendo sus hojas y tallos. Además, lo que más siento es la presencia de vainilla y almizcle. O sea, predominantemente es una fragancia dulce, pero un dulce frutal, nada fuerte,
que acompaña a esta rosa protagónica que puedo sentir rodeada de un aroma frutal verde, jugoso, limpio y que además tiene este toque verde del ruibarbo. Eso podría decir como primera impresión. De salida lo sentí moderado, no es una fragancia que sienta fuerte. No, es moderada, es suave. Siento que es un floral joven, no es un floral maduro y es muy femenina, así que cumple con las expectativas que tenía de esta fragancia en el sentido de que sí, es totalmente femenina. No le siento ninguna nota árabe en el sentido que no siento oud, no siento especias, no siento nada que sea muy fuerte, ninguna especia punzante. Lo siento bastante femenino, acorde y con aroma a perfume de diseñador o nicho, no aroma a perfume árabe. Esa es mi primera impresión y les voy a estar contando cuando la empiece a utilizar, pero como les digo, es muy femenina. La otra fragancia que traigo por acá es una de la casa de Asdaf y que se llama Andaleb. Ahí está su caja, es muy linda, esto es un color turquesa. Tiene unas florecitas doradas y turquesas aquí. Tiene el símbolo de Asdaf. Y bueno, todas las presentaciones son de 100 ml, si no me equivoco, 100 ml también. Y bueno, vamos a proceder a abrirla. Esta fragancia la he visto en algunas reseñas y bueno, tenía ganas de conocerla. A ver si llena mi expectativa. Vamos a sacarla. Es así, en color turquesa. Y aquí viene la fragancia bien aseguradita. Vamos a sacarla con cuidado. Oh, no, es muy linda. ¡Oh, qué linda! A ver, esta fragancia es... Ya la presentación nos invita o nos dice que esto es femenino. Miren, tiene unas perlas. 2 perlas. Y tiene cristales en su tapa, una tapa muy artística. Tiene además aquí una lámina metálica, probablemente con cristales tipo Swarovski. Y creo que la base es un poco turquesa, el vidrio, y conjuga muy bien con el líquido que es en un tono aduraznado, amarillito. La vamos a abrir. Bueno, les cuento que su nombre real es Al Andaleb y aquí no dice así, pero si tú la buscas en Fragrantica dice Al Andaleb, que es un chipre floral para hombres y mujeres, pero que yo en algunas reseñas he visto que se va más por lo femenino. Vamos a ver cuál es mi percepción. Dulce, atalcadita, con algo que pica un poquito la nariz. Pudiese haber aquí un poquito de pimienta, pimienta rosa, cítrico. No la siento tan fresca, sino que la siento dulce, pero un dulce tipo caramelito. Vamos a ver sus notas. Mira, nos dice que tiene en su salida naranja, mandarina y bergamota. Siento aroma más que todo como a mandarina, más que a la bergamota. Mandarina y naranja. En su corazón tenemos jazmín y rosa. Y siento más predominante la nota de jazmín. Y en su fondo tenemos pachulí, sándalo y vetiver. Y sí, podría decirte que es una fragancia que se va por el lado del pachulí, que tiene además una leve cremosidad amaderada, que acompañada con este cítrico no se siente masculina para nada. Es un amaderado cítrico con pachulí, floral blanco, cálido, especiado, terroso, aromático, atalcado y balsámico. A mí, nariz, me da la impresión de sentir un floral predominantemente blanco, en este caso de jazmín, con un toque cítrico y dulce. Es como si fueran caramelitos de naranja o mandarina
un poquito de bergamota, pero más que todo como de mandarina. El dulzor no es fuerte, no es apabullante, pero se siente como esos caramelitos que son duros, como cristales que suenan. Ese tipo de caramelitos. No es el caramelo que tú haces como en una olla, cuando tú haces caramelo de azúcar en tu casa. No, huele a caramelito, pero a pastillitas, a pastillas de caramelo. Esa es como mi impresión. Ahí va subiendo un poco el aroma dulce, se va intensificando. Creo que es más dulce que floral. Creo que debe tener aquí alguna nota que no está declarada, porque siento como si tuviese un poquito de pimienta rosa, pero nada fuerte, pero se siente algo especiadito y aromático. Y la siento atalcada. Si me preguntas a mí, yo creo que este perfume le gustaría a alguien que le gustan los perfumes dulces, pero no tan dulces, no tan fuertes. Tiene una salida moderada, muy femenina. Yo creo que, aunque esté catalogado para hombres y mujeres, esto se va totalmente por el lado femenino. Y la verdad no me recuerda a ninguna fragancia que yo tenga. Dicen que se parece a algunos que yo tengo, pero la verdad no encuentro que se parezcan. Ya les voy a estar usando y les voy a hacer reseña, y quizás con el paso del tiempo, con la maceración, pueda parecerse más a las fragancias que dice Fragrantica o dicen las personas en Fragranticas a las cuales se parece. Qué rica. Pero sí, como te digo, muy femenina. Muy rica, me gustó. Así que esta es la segunda y es Al Andalero, de la casa de Asdaf. Y bueno, la tercera es hermanita de una de estas fragancias. Es un perfume que es un ámbar floral para mujeres del año 2020. Y les estoy hablando del hermanito, del primero que les mostré. Y este se llama Souvenir Desert Rose. La caja es igual que la blanca, pero en negra. Y bueno, me llamó la atención por la presentación. Obviamente, primero elegí la blanca y después vi la negra y dije, no, o sea, no la puedo dejar ahí abandonada. Son hermanitos, no los puedo dejar. No, de verdad, ustedes saben, uno es así. Si hay cosas, si hay perfumes que vienen en pares, tú quieres los dos para ponerlos en tu tocador. Creo que esto se vería hermoso. Creo que de regalo esto, ideal, fantástico. Yo recibo un regalo así y estaría feliz. Como les decía, es de la casa de Afnan. Y por dentro es así. Y también obviamente viene en su tarrito. Hermoso, de verdad. ¿Qué les puedo decir? Miren. Esto es bellísimo, miren. De verdad no sé. Ahora, si me preguntan, Catherine, en relación a los otros perfumes árabes que has ido haciendo unboxing, estos dos que he probado son muy femeninos. Y como te digo, ninguno de los dos ha tenido alguna nota que me pueda decir esto es unisex. No, para nada. Cuando quiero usar este perfume voy a tener que hacerlo con tiempo porque cuesta mucho sacarle la tapa. Y bueno, viene así, igual que su hermanito blanco, pero obviamente en negro, y también dice Afnan. La presentación es idéntica, solamente cambia el color de la botella. Y está lindo, miren. También rosas. Obviamente que debe ser de rosa. Veamos, Catherine, ¿qué te parece? A ver. También una salida moderada, nada fuerte. Me recordó a otro perfume que tengo en mi colección. Miren, es fresco, frutal, dulce, con algo cítrico, un poquito verde. También me recuerda como el aroma de un caramelo. Podría ser un caramelo de limón.
Y eso es muy aéreo, muy ligero, no es cremoso, por ejemplo, por lo menos en lo que es su salida. Aquí me apliqué, vamos a aplicar acá. Sí, o sea, en relación a los otros perfumes árabes, estos tienen salidas más discretas, esa es la palabra. Bueno, les cuento que es un perfume que tiene en su salida notas afrutadas bastante evidentes junto al almizcle. Sí, es un perfume que se siente limpio. Tiene también en su corazón frutas tropicales y notas atalcadas. No lo siento muy atalcado, por lo menos en su salida. Y en su fondo tenemos cítricos, sándalo y ámbar. Sí, es bastante cítrica. Yo te diría que acá hay un limón o una bergamota reinando junto a las frutas. Aquí dice frutas tropicales. Podría ser maracuyá. Se va más por el lado del maracuyá que del mango, como primera impresión. Limpio y fresco, cítrico. Los acordes son afrutado, atalcado, tropical, dulce, almizclado, fresco y cítrico. Bueno, les comento que me parece muy similar como primera impresión, pero una versión más femenina, más pulida y más de diseñador que Jardín Exclusive de Mancera. Se parece bastante, como ese estilo herba pura, Kirke, de Tiziana Terenzi. A ver, siento que no es tan potente como estos perfumes nicho que les acabo de decir, pero yo les decía que estas cosas tienen que macerar, los aromas tienen que impregnarse, tienen que madurar, pero es fresquito, fresquito. Yo creo que estas dos fragancias son distintas, no se parecen porque siento que la blanquita tiene un perfil más floral y la negra tiene un perfil más frutal. Si tú me preguntas, ¿concuerda la fragancia con la presentación? Yo te diría, la verdad, esta fragancia pensé, siempre las notas, o si tú ves su frasco, lo primero que vas a pensar que es una fragancia más oscura, quizás una rosa enigmática. Este perfume no tiene rosa declarada, no siento tampoco rosa. Si es que hay alguna flor aquí, es una flor blanca y sutil, nada estridente y reina más que todo el cítrico. Quizás si esta presentación hubiese sido en amarillo, hubiese concordado más con las notas tropicales y de frutas y de cítricos que tiene la fragancia. Esta otra sí me parece que concuerda bastante, evoca como a una mujer muy femenina, muy joven, linda, limpia, un aroma fresco, pero esta sí es más atalcada y esta sí se siente la rosa, más que todo yo encuentro predominante, junto a la vainilla y esta nota verde junto al liche. Sí, son fragancias que las podría categorizar como de salidas moderadas. No son bombas, son bastante estilo diseñador. Si tú no has incursionado nunca en el mundo de la perfumería o te dan miedo los perfumes árabes, siento que estas fragancias son ideales para comenzar en una colección árabe y en una colección totalmente femenina. Esto no evoca para nada masculinidad, como les decía. Qué rica. Esta es más fuerte que las otras dos en cuanto a salida. La siento también, como les decía, cítrica, con este puntito de naranja, de mandarina, más que de bergamota, y como un floral blanco, en el cual se siente el pachulí ya más notorio. Es una fragancia de pachulí que tiene además este toque amaderado y cítrico. Esas son como mis primeras impresiones. ¿Cuál te gustó más de las tres? Por un tema de exclusividad, de diferencia, y que no tengo en mi colección, o por lo menos recién abiertas estas fragancias, siento que no tengo en mi colección, sería esta. La Al-Andaleb. Siento que esta es como mi primer lugar en gusto. El segundo lugar se lo llevaría, yo creo, este blanquito,
porque me recordó un poquito a Delina. Pero es un Delina como más sutil, como más diseñador, no tan nicho. En Delina creo que la rosada es más protagónica que aquí, como primera impresión. Y este sería como mi última opción, pero por un tema de que tengo muchas fragancias árabes y no árabes que se parecen o asimilan a Herba Pura, a Kirke o a Jardín Exclusive. Pero las tres, ninguna nota terrible, ninguna nota punzante, nada que te pueda atemorizar a comprarla. Así que, como te digo, si estás empezando en el mundo de la perfumería árabe, estos perfumes tienen unos precios muy asequibles. Entonces, si quieres perfumes de calidad, ándate por los árabes. Pero si nunca has probado perfumería nicho o no conoces perfumes como muy por ese lado de especias, de oud, balsámicos, cálidos, especiados, creo que estas fragancias te van a gustar bastante. Así que las voy a estar probando, pero había que hacer un video de fragancias femeninas, totalmente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios si conocen estas hermosísimas fragancias, qué les parecen, y también aconséjenme o sugiéranme alguna fragancia femenina árabe de su colección. Les mando un beso, les mando un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.